Quiero agradecer a Gabriela Oneto por ese reporte desde Caracas, Venezuela. Y para analizar este tema, le damos la bienvenida en la tarde fin de semana a Luis Florido, coordinador político nacional de Voluntad Popular, quien nos acompaña desde Barquisimeto, Venezuela. Una buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Aquí nos encontramos en Barquisimeto. De hecho, estamos en una asamblea de ciudadanos. Estoy acompañado por otra candidata a la Asamblea Nacional, que es María Teresa Pérez, y los vecinos de esta comunidad. A la orden para todas tus preguntas. Señor Florido, yo quería preguntarle, la MUD dice que Maduro, con este cierre de la frontera con Colombia, busca impedir las elecciones parlamentarias de diciembre, pero ¿cómo? Con un decreto de excepción solo en 5 municipios del área fronteriza con Colombia y solo por una de las fronteras con Colombia, puede influir en un proceso electoral que tiene su cronograma y su pautado ya una fecha, incluso el 6 de diciembre. Mira, esto es muy sencillo. Cuando revisamos todas las encuestas a nivel nacional, estamos a las puertas de un tsunami electoral que va evidentemente a perjudicar al gobierno y su pretensión de mantenerse en el poder. Por tanto, el cierre de frontera en 5 municipios es un globo de ensayo para ver cuál es la reacción del pueblo venezolano con respecto a una medida como esta. Evidentemente, la suspensión de garantías, porque no es solo el cierre de frontera, la suspensión de garantías constitucionales en esos lugares del país significa la posibilidad de que ellos puedan violar derechos humanos, que de hecho, sin que estén suspendidas las garantías constitucionales, ya este gobierno viola derechos humanos. Pero en todo caso, lo que pretende el gobierno con esto es generar este globo de ensayo para dar el paso siguiente, que el paso siguiente podría ser, así como lo hacen en 5 municipios, después lo pueden hacer con todos los estados fronterizos y después pueden decretar un estado de excepción a nivel nacional. Quería comentarle que esta semana Nicolás Maduro presentó un video en el que José Rafael Pérez Venta, señalado de descuartizar a una mujer en Caracas, asegura haber recibido entrenamiento paramilitar en Colombia y haberse además reunido con varios políticos allá en Venezuela, entre quienes se encontraría el expresidente, en este caso de Colombia, el senador Álvaro Uribe Vélez. Además, Maduro afirmó en cadena nacional que hay un proceso de colombianización y paramilitación de las bandas criminales captadas, en este caso en Venezuela, para crear el caos y asesinar a varios líderes, tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos a ver el material. Contando el presunto entrenamiento paramilitar que habría recibido. Así comienza Parapolítica de la derecha venezolana, el video que Nicolás Maduro mostró a través de su programa por cadena nacional En Contacto con Maduro. Su protagonista, José Rafael Pérez Venta, quien es señalado de asesinar en Caracas a Liliana Ergueta. Pero la frialdad evidenciada por este hombre no es lo más impactante del clip. Lo que más llama la atención son los señalamientos contra líderes de oposición y personalidades contrarias al régimen. Pérez Venta afirma que el líder estudiantil hoy preso, Loren Salé, sería quien coordinaba la logística de las operaciones que, según él, organizaban importantes dirigentes de la oposición venezolana. Financiamiento desde Colombia, implementado por algunas personas que manejaban el conocimiento de fabricación de explosivos o de conocimiento químico y la colocación de este tipo de artefactos de gente que fuera radical, que quisiera echarle pichón a eso y se le iba a pagar en dólares. Luego, el hombre expresó haber militado en los partidos de oposición Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo. Además, dijo que trabajó para perpetrar las acciones violentas previstas en la salida, haciendo alusión a las marchas antigubernamentales que se tomaron las calles de Venezuela en 2014 y señaló a María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma como las cabezas de la operación en Venezuela. Sin embargo, también nombró a políticos de otras naciones. Otros involucrados son el congresista y precandidato presidencial de Estados Unidos Marco Rubio y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, quienes según él han financiado desde la Unión Americana actos violentos en la nación sudamericana. Desde entonces el régimen chavista ha utilizado el material para reafirmar sus teorías.
Maduro aseguró que tanto Pérez Venta como otro de los capturados ha servido de escoltas a los principales líderes de la oposición venezolana y afirmó tener detectados a 30 grupos financiados desde Colombia y específicamente se refirió al expresidente Álvaro Uribe como la cabeza de estas operaciones en un proceso que calificó de paramilitarización. Julito Vélez, capturado, convicto y confeso, mano derecha de Álvaro Uribe Vélez, quien dio la orden de matar a Robert Serra. Lo pagará, la justicia llegará hasta él, lo juro por Dios Padre, nuestro Señor, habrá justicia. Álvaro Uribe Vélez, asesino. Por su parte, la oposición venezolana ha descalificado todos estos señalamientos y expresado que todo obedece a una distracción para el pueblo de cara a las elecciones legislativas, que tendrán lugar el próximo 6 de diciembre y a las cuales el oficialismo no llegaría como mayoría política. Vuelvo con Luis Florido, es coordinador político nacional de Voluntad Popular. José Rafael Pérez Venta, este sujeto que el gobierno pone como evidencia para acusar a la oposición, no solo dijo que se reunió con políticos, sino que militó en Voluntad Popular. Usted, que es dirigente de Voluntad Popular, ¿conoce a Pérez Venta? ¿Participó en alguna actividad? ¿Era representante, como dijo, en el municipio de Chacao? Mira, lo primero que quiero decirte es que ojalá que en Venezuela existiera tanta abundancia de productos como hay abundancia de mentiras. Es decir, aquí no se consigue papel toalé, pero hay mentiras para todo, sobre todo para criminalizar a la oposición con un caso como el de Pérez Venta. Que fíjate esto, ¿no? Y como ustedes entenderán allá en Colombia, un descuartizador lo pasan en el canal del Estado como si fuese una persona normal, común y corriente que está contando alguna historia, algún relato. Se supone que si es un descuartizador, lo mínimo debería estar esposado en la entrevista que le hacen. Lo segundo, este señor tiene unas características de ubicuidad porque está tanto en los partidos Alianza Bravo Pueblo, en Voluntad Popular, con María Corina Machado, con Enrique Capriles, es decir, pero a su vez es un militar de la República porque salen fotografiados como militar de la República, y nosotros el día de ayer presentamos las pruebas donde Pérez Venta es activista del PSV, que es el mismo partido de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro. Por cierto, Diosdado Cabello es quien hace este tipo de denuncias. Para nosotros es un hecho muy grave y además muy macabro, porque estamos hablando de una persona, de una señora que fue descuartizada, y un descuartizador no se le debería mostrar de esta forma. En todo caso, deberías aplicársele la justicia, sea del partido que sea de la organización que sea, porque sus vinculaciones, nadie puede tener tantas vinculaciones con el sector político del país, y mucho menos a quien menciona a Álvaro Uribe, menciona a algunos senadores norteamericanos. Le faltó fue mencionar al presidente Obama. Es decir, es una persona con todo tipo de relaciones según el gobierno. Pero esto es una sarta de mentiras a los que nos tiene acostumbrados un régimen que está terminando sus últimos días, que el 6 de diciembre se va a ratificar lo que hemos venido diciendo en el país. Van a obtener una derrota en todos los sectores, en todos los estados de Venezuela, y evidentemente allí será el principio del cambio. Y es por ello que ellos tienen que insistir en su agenda de criminalización de la oposición, de violación de derechos humanos, de restricción de garantía y por supuesto también de lo que significa buscar las conexiones internacionales con la misma alternativa democrática, que insisto, somos demócratas y estamos buscando por la vía electoral el cambio, y lo vamos a obtener el próximo 6 de diciembre. Luis, y muchos se preguntan si esta es una estrategia del gobierno para interrumpir, para impedir esas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Entonces, ¿qué hacer? Mira, nosotros en Venezuela tenemos un refrán, ¿no? Que el que está picado de culebra le teme a bejuco. Es decir, nosotros con este tipo de acciones lo que vemos por parte del gobierno es un intento por desviar la atención de las elecciones parlamentarias, que las tienen perdidas, te repito, y de manera estrepitosa en todos los rincones de Venezuela, y por tanto ellos entran en la agenda de la criminalización de la oposición. ¿Qué podemos esperar nosotros? Por cualquier cosa. Esto es un gobierno capaz de cualquier cosa, de criminalizar, de acusar, de inhabilitar,
de restringir, de apresar, como lo hacen con Leopoldo López, que todavía sigue preso en la cárcel de Ramo Verde, y algunos otros. Yo estoy en un estado donde el gobernador del estado le han quitado recursos, el alcalde de Iribarren le han quitado competencia. Es decir, es un gobierno que no respeta las reglas de juego democrático. Y por tanto nosotros seguiremos en nuestra agenda. ¿Cuál es la agenda de la alternativa democrática? El cambio. ¿Y el cambio cómo se construye? Estando en la calle, diciéndole a todos los ciudadanos que con nosotros hay un futuro y un mañana mejor, y que el que quiera votar por este tipo de mentiras, por la escasez, por el desabastecimiento, por la inseguridad y por la inflación, ya sabe cuál es el partido, que es el Partido Rojo. Pero si quieren votar por el cambio, tienen a la unidad, que estamos claros en cuál es el objetivo, que tenemos claro el norte, que nadie nos va a desviar de ese norte, pues entonces la gente sabe en quién confiar y es en los candidatos de la Alternativa Democrática. Bien, es Luis Florido, coordinador político nacional de Voluntad Popular, quien nos acompaña desde Barquisimeto, Venezuela. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a toda América Latina por escucharnos. Un placer, Luis.